¿Y quién mejor que explicarnos esto que nuestro abogado Daniel Manríquez? ¿Cómo estás, Dani, Daniel? ¿cómo estás? Muy buenos días, Caro, Aplauso. Mati. Eso. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, el tema de la Constitución es algo, siempre es bueno retomar qué es lo que estamos haciendo. Eso. Claro. Más que desde el Sí. punto de vista de la convención en sí mismo, cuáles son los reglamentos Exacto. que ellos tienen, porque eso más o menos sabía algo como complejo, pero hablemos, volvamos a los orígenes. Exacto. Claro. Para ¿Qué? entender el Para Claro, entender el ¿en qué porqué, estamos? claro. O sea, ¿qué es lo que se está redactando? Entonces siempre es bueno partir diciendo que el proceso constituyente, lo que están redactando en la nueva constitución, es de suma relevancia. Yo diría que lo más importante en un ordenamiento jurídico, en un orden social, lo más importante es la constitución, porque Claro. la constitución es la base de todo. Es como, es la ley suprema. Es la el ley, marco de sí, cómo va a funcionar. exactamente. Mira, no solamente el marco de cómo tienen que funcionar las cosas, sino que también es lo que rige cuáles son nuestros derechos principales. ¿Cuáles son los derechos que están sobre el resto de los otros derechos? Imaginémonos si existe una pirámide, un triángulo, en la cúspide estaría la Constitución. Abajo de esto estarían las leyes y más abajo ya vendrían los reglamentos, los decretos, lo que Claro. hacen Claro. los municipios, etcétera. Pero la Constitución es lo que está arriba. Mira, una forma didáctica para explicarle a la gente el alcance de una Constitución es más o menos el siguiente. Son las bases. Supongamos que tenemos un terreno, hacemos un radier. Sí. ¿Ya? Ese radier, el tamaño del radier que estamos haciendo, eso es nuestra Constitución. Porque si yo tengo un radier gigante, yo puedo construir, a través luego de las leyes, los reglamentos, puedo ir edificando sobre este radier. Cimiento, claro. Puedo ir poniendo los cimientos. Sí. Qué buena analogía hiciste, Ahora, Daniel. tenemos Sí. que tener cuidado, porque si yo hago un radier muy grande y no tengo plata para los materiales, me va a sobrar un pedazo de terreno donde no voy a poder construir nada. Claro. O voy a construir un tabique que no me va a soportar un techo. Entonces, por eso, no sé si hace poco vieron que la expresidenta Bachelet apareció dando declaraciones Claro. diciendo, cuidado con las expectativas de la Constitución. Porque recordemos que la Constitución es esto, es un papel, es un libro, Sí. ¿verdad? Entonces, como es un libro, yo puedo poner cualquier cosa acá. Yo puedo poner, oye, mira, todas las personas van a tener derecho a la vida eterna, por darte un Por ejemplo darte un absurdo. ejemplo Claro. hipotético. Pero claro. obvio que el papel lo puede soportar. Ahora, ¿es eso posible? Yo puedo hacer un radier gigante, pero si no tengo los materiales, no tengo el conocimiento para erguir una construcción Por eso la encima, importancia de la técnica que haya inmersa también en este escrito tiene que sea haber relevante, un profundo claro. sentido de realidad. Ahora, Por eso es importante las expectativas. Tiene Sí. que haber un profundo sentido de realidad de qué es lo que se puede alcanzar también con esta nueva constitución. Exacto. Y por eso, pero como un... disculpa, Caro, te no, interrumpí. tranquila, que me está quedando quizás con uno de los temores más grandes, que es lo que mencionaste al principio, es que va a definir derechos y deberes. Exactamente. Y ahí yo creo que está el gran tema de nosotros decir, pucha, podrían restringir mis derechos, podría tener más derechos, o a lo mejor más deberes. ¿Qué cambios podemos ver? Bueno, eso todavía está por verse. Pero lo que sí sabemos, o lo que efectivamente tiene que ocurrir, es que tienen que ir consagrados derechos. Pero mira, vamos de a por poco y vamos viendo cuál es la estructura común, a la que estamos acostumbrados nosotros respecto a una constitución. La estructura clásica es que una constitución tiene que definir, al menos en Chile, en nuestra cultura occidental, latinoamericana, es que la constitución tendrá que definir cuáles son las bases de la institucionalidad, cuáles son los principios que rigen al Estado. Por ejemplo, en la actual Constitución, desde los primeros artículos de la Constitución, parte señalando cosas como el Estado está al servicio de la persona humana. El Estado tiene por finalidad velar por el bien común. El Estado va a otorgar las condiciones necesarias para que las personas se puedan, entre Claro. comillas, ves que el papel lo soporta todo, Claro, pues, va a generar las claro. condiciones básicas necesarias para asegurar el desarrollo espiritual y material el óptimo posible de las personas. Está lleno de principios la Exacto. Constitución. De Y buenas intenciones, está lleno de palabras de está buena lleno de crianza. está llena de intenciones la Constitución, pero es súper importante el tenor con el cual se redacte eso. ¿Por qué? Porque finalmente esto repercute en el ámbito judicial. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los encargados de revisar la Constitución finalmente? Claro. Son los jueces. Claro. Entonces tú cuando tienes caso, cuando ya la ley es incapaz de resolver un problema, de repente hay problemas que son de principio, entonces finalmente uno recurre a la Constitución y tú dices, a ver, Claro. ¿qué es lo que quiere el Estado? ¿Cuáles son los principios del Estado? ¿Qué se Por eso- escapa? Eso. Exactamente. ¿Cómo estar dentro de los principios del Estado? Por ejemplo, actualmente acá hay un profundo sentimiento de un principio de la familia. Siempre sale la familia. La familia es el núcleo fundamental de la nación. O sea, estamos hablando que le otorgamos a ese grupo de personas un ámbito de relevancia superior incluso al de las relaciones de amistades, a las relaciones Claro. entre compañeros de trabajo, o sea, la familia. La protección de la familia es un principio que está detrás de nuestra Constitución. Eso puede cambiar. Sí.
Eso está en discusión. Es más, uno de los principios que está consagrado en nuestra Constitución y que es uno de los más discutidos y que lo estamos conversando previo a salir al aire con Matías, es que, ¿qué es lo que nos llevó a esto también? Claro. Parece que hay principios en la Constitución actual, hay ciertos principios que se encuentran aquí que parecen estar más o menos obsoletos. Por ejemplo, hay un principio que se conoce como el principio de la subsidiariedad. No sé si han escuchado hablar de eso. Sí. El principio de la subsidiariedad, para explicarlo en términos bien sencillos, es que la Constitución está diciéndole a todos los chilenos, ustedes, los particulares, las personas, los ciudadanos, son libres de hacer lo que ustedes quieran y alcanzar sus propios fines. Claro. Y el Estado no va a intervenir en estas relaciones que ustedes hagan. Ustedes quieren hacer empresa, hagan empresa. Ustedes quieren explotar un mineral, exploten un mineral. Si ustedes quieren trabajar en ciencia, en investigación, háganlo. Pero yo, Estado, solamente voy a intervenir cuando ustedes no quieran participar de un negocio o de una actividad, cuando no quieran o no puedan. Es decir, el Estado interviene solamente en la medida que los particulares nosotros decimos, ¿sabéis que esto no me interesa hacer? O no puedo porque no me corresponde. Por ejemplo, un rol subsidiario del Estado es el rol de seguridad de las personas. Ya. Por ejemplo, uno puede llegar a decir incluso, oye, los carabineros podrían ser privados. Claro. Podrían ser, Sí, sí, podrían sí. ser una empresa privada Bajo esa que lo administra, estructura, claro. pero no puede ser privado. Ese es un rol que tiene que cumplir el Estado, subsidiariamente. Claro. ¿Verdad? Bueno, este rol, al final lo que terminó determinando también en Chile es que el Estado no intervenga en casi nada, o en muy pocas actividades económicas principalmente, y son los privados que vemos que en muchas ocasiones vemos que hay pequeños sectores que acumulan grandes riquezas en comparación al resto de los privados que en verdad no ejercen esa actividad. Y uno termina preguntándose, chuta, ¿el Estado no debió estar ahí un poco más presente para O sea, claro, lograr repartir un poco más esto? Ahí empieza el límite entre los deberes y derechos. O sea, el deber del Estado de subsidiar los bienes básicos, en el fondo, de armonía de la ciudadanía. O sea, ese es un tema. Mira, es que Claro. acá recordemos que esta es una constitución política. ¿Y Exacto. qué quiere decir una constitución política? Está afines a criterios políticos. Sí. Porque, por supuesto, acá nosotros sabemos, sin querer confundir también a la gente y no llevarlo para un lado, pero es súper importante entender que hay corrientes políticas, hay criterios de justicia que están relacionados con corrientes políticas. Exacto. Hay corrientes políticas que son más liberales, que lo que hablan es que, oye, las personas, libre emprendimiento, las personas tienen derecho a realizar sus proyectos Claro. de vías que ellos quieran. Exacto. El Estado no puede intervenir. En un más extremo, es decir, oye, que el Estado no intervenga nada. Y en otro extremo tenemos otro que dice, oye, que el Estado esté en todo. Está en todo, claro. Que el Estado ordene y regule y formule cuáles son los marcos en que las personas se pueden mover, cuánto es lo que pueden tener cada persona. Entonces, obviamente, la Constitución, no le voy a negar de que efectivamente, esta es una Constitución que se hizo en la dictadura. Exacto, esa es Y la de es los afín, 80, claro. sí, y por supuesto que es afín a la corriente de pensamiento Al que momento. predominante también en quien está liderando esto. Claro, que sabemos. Pongámosle nombre, Ajá. Pinochet. Sí, claro. Entonces, y detrás de esto hay un fundamento, mira, hay un fundamento político, doctrinario, intelectual grandioso detrás de esta Constitución, porque de verdad que es una creación articulada para crear un sistema en que, en que no nos saliéramos de estos principios. Entonces, bueno, esas son cosas que uno podría decir, oye, la Constitución se quedó estancada en el tiempo, Claro. parece que el mundo avanzó también en una dirección con una fuerza que no se había previsto y terminó haciendo, pucha, oye, necesitamos cambio. Se dieron abusos. Ahora, Daniel, o sea, esta Constitución y estos textos que son debieran ser tan macros que posibles que no haya que cambiarlos durante periodos largos, me imagino, porque también tener esta forma, esta regulación, esta estructura de cambio de Constitución también es muy caro para cada país. Por O supuesto, sea, por mira. ejemplo, debiera cubrir en- al máximo, ser lo más conceptual posible para que las Sí, leyes no. fueran Mira, reguladas. esta es una cuestión que se estudia en el derecho constitucional y es algo que depende de cada cultura, depende del Estado, de cada Estado, depende del momento histórico. Esto es una cuestión bien política porque, fíjate, existen en clasificación de tipos de constituciones, hay constituciones que se llaman constituciones pétreas Claro. o constituciones flexibles. Una constitución pétrea, que la nuestra más cercana a ser una pétrea, son Dura como la constituciones que son piedra. dura como una piedra. El nombre lo dice. Es difícil de cambiar. Requiere quórum muy alto. 3/4 para hacer modificaciones dentro para llamar al Congreso para modificar la Constitución requiere quórum muy alto. Hay otras constituciones que son flexibles. Oye, una ley simple, mayoría simple en el Congreso, se cambia la Cambia. Constitución. Claro. Entonces la Constitución se mueve, que Claro. también es un problema porque genera inestabilidad jurídica. O sea, cada cosa tiene
Cada espada tiene dos filos. Oye, Daniel, ¿y en todos los países hay constitución? ¿Sí o sí tiene que haberla? No, o, no. o pongamos el ejemplo de, tú dices, de esta constitución pétrea, que es muy firme, muy Sí. dura, ¿cierto? Lo que pasa en Corea del Norte, que es una dictadura. Claro. Ahí, ¿qué pasa con la constitución? Eso es una constitución. Es que ahí Autoritaria, totalmente. Es que ahí tenemos un problema constitucional. Yo desconozco la constitución, Claro. pero acá tenemos un problema, o sea, no un problema, un asunto que es político. Sí. Claro. Que tienen un Estado, un régimen político Sí. autoritario, que no es una república como es Chile. Ah. No hay poderes del Estado. Todos los poderes se concentran, por lo general, en El presidente y en su uno. familia. el presidente, su Una familia decisión, y su claro. grupo de conocidos, la oligarquía, qué sé yo. Entonces, ellos, como mantienen el poder, porque acá tenemos, mira, acá la relación constitución, norma, todo eso está relacionado siempre al poder. Porque al final, ¿quién manda? El que Claro. tiene el uso del poder. ¿Y Claro. quién tiene el poder? El Estado tiene a los militares, la Fuerza Aérea, Exacto. todas las ramas del ejército, Claro. y además tiene a carabineros, policía, investigación, el poder de usar las armas. Ujú. Al final, el que tiene la facultad coercitiva, al Claro. final de cuentas, es el Estado. Entonces, si el presidente, el que manda, tiene ese poder, es muy difícil poder cambiarlo. Claro. Entonces no hay una vía institucional para cambiarlo. Nosotros, menos mal, agradezcamos que nos Ah, no, tocó sí. nacer en un país Oye, en Que que, tenemos en que en tres poderes verdad del Estado. existe algo de institucionalidad Sí. y donde en verdad se propende a eso, donde no existe un régimen tan, o sea, autoritario O sea, en los términos como allá. a ese presidente debería llegarle la iluminación divina, alguna cosa para poder Es cambiarlo. que es muy cercano a la idea del rey, Claro. que es una Claro. idea casi divina de quién administra, porque está Ahora, lleno de imágenes, culturalmente, adoración a la ellos- persona. En sus casas sí o sí tienen que tener la foto. Claro, la gente, no sé, cuando hay un luto, tú me lo comentás, creo, hay un luto creo que se hace Sí, para celebrar la muerte de uno, del abuelo, el padre, qué sé yo. Pero al final, entonces, acá una cuestión, mira, hay política, hay poder, hay tipos de constitución. Mira, hay constituciones que son puros principios. La constitución de Estados Unidos es una constitución que tiene, no sé, es mucho menos que esto, son enmiendas. No me acuerdo el número de enmiendas. Pero nosotros, los latinos, tenemos algo que Harto nos bla, encanta bla. redactar. Harto bla, Nos encanta redactar. Y esto viene de los romanos. Los romanos. Díganle al diputado Naranjo, ¿ah? Díganle eso al diputado Naranjo. 15 horas hablando. O sea, récord. Mira, Hoy- los romanos, en nuestra cultura occidental, nosotros venimos nuestra cultura jurídica viene de España. La América Latina viene de España y Portugal, en Brasil, Portugal. Y nosotros venimos esa cultura jurídica viene de Roma. Y a los romanos les encantaba redactar todo. Todas las leyes se redactan. En cambio, los anglosajones, lo que pasaba en Inglaterra, que fue los que conquistaron después Estados Unidos, ellos, por ejemplo, creían mucho más en las normas que eran de la costumbre. ¿Por qué tengo que redactar algo que es obvio? O sea, si toda la vida he caminado este camino acá, que es una curva, yo lo respeto porque toda la vida he estado. Entonces no tengo necesidad yo de crear una ley que diga el camino que se recorrerá Claro, será ese. Es una cultura muy nuestra. Sí. Entonces hay otra, por ejemplo, la Constitución de Inglaterra se dice que es una constitución consuetudinaria porque no es una constitución que esté solamente así redactada como nosotros, como esta, Claro. sino que la costumbre, los jueces han redactado un montón de sentencias y yo si reúno todas esas cosas, leyes, sentencias, lo reúno y digo, oye, acá tenemos una constitución. Esas son las bases del Estado. Es otra fijas? cultura, es otra forma de respetar también Sí. la palabra. Ahora también idiomáticamente, claro, cada idioma, el español, el castellano, necesita a veces muchas palabras para definir un concepto. Exacto. Sí. Allá con una palabra defines el concepto y te ahorras, Es no sé, probable que esté muy relacionado. y ahorras 10 palabras y con una palabra. O sea, Es verdad, como- es verdad, somos un lenguaje medio somos un pomposo. lenguaje pomposo, sí. de que vienen los romanos muy bien. Relamido. Es verdad. Oye, ¿cuánto se pretende que dure o sea, que tenga como en hojas, por ejemplo, así como bien a grandes rasgos la Imposible Constitución de saberlo. ahora? Mira, yo no estuve se sabe leyendo nada. una de las propuestas que había salido y es muy parecido a lo que estamos teniendo, en la base Ya. de la institucionalidad. Ahora, con ciertas diferencias. Por ejemplo, hoy día, mira, el artículo más corto de nuestra Constitución es el Uy, artículo la letra cuarto. chica. Sí. El artículo cuarto es el artículo más corto que dice Chile es una república democrática. Ya. Ahí, cortito. Chile Esto es es una un- república democrática. Eso Ah. es todo lo que dice el Ya. artículo cuarto. Pero eso tiene un contenido enorme. Porque primero dice Claro. es una república. ¿Qué es una república? Entonces tenemos que entrar Dos a ver qué es lo puntos. que... Claro. Diccionario. Entonces, al Dícese. final es la doctrina, Sí. son Claro. los estudiosos de esto los que finalmente son los que terminan rellenando estos vacíos. Porque se sabe que una república, cuando hablamos de república, estamos hablando de un Estado socialmente organizado, políticamente organizado, con poderes. Sí. Y esto viene de la Revolución Francesa, cuando dijeron, oye, el rey no puede concentrarlo todo, Claro. dividámoslo esto, un poder ejecutivo, que él a cargo de la presidencia, un poder
judicial, que necesitamos que los que administren la justicia sean personas independientes al juez, distintos al poder, y también un órgano legislativo que cree las reglas que el Poder Judicial va a terminar aplicando. Entonces, Chile es una república y democrática. ¿Y qué es una democracia? Chuta, y acá empezamos también con un montón de cosas, porque ¿qué entendemos por democracia? Claro. Entonces, y eso es un concepto evolutivo, porque antiguamente, imagínate, Hitler salió por democracia. O sea, la mayoría terminó eligiendo un Hitler. Exacto. ¿Nosotros queremos un Hitler? No. ¿Y cómo se evita? Bueno, evolucionemos y tenemos una democracia constitucional. Es decir, es una democracia, pero que tenga por límites lo que la Constitución diga, y la Constitución tiene que tener derechos humanos. O sea, el límite del presidente, de los jueces, de cualquier autoridad, son los derechos humanos. A pesar de que todos lo puedan querer por alguna elección, Bueno, tiene ciertos marcos. entonces esto es como lo primero, la institucionalidad. Claro. ¿Cómo vamos a ordenar el Estado? Regional, no regional, un Estado unitario o un Estado parlamentario, un Estado regionalista, federal. Bueno, todas esas cosas son las que se tienen que definir. Bueno, parte de lo que ha hablado también el presidente electo, Claro. Gabriel Boric, es cierto que él le gustaría quizás que el poder se fuera a las regiones, que no fuera tan concentrado aquí en la región metropolitana. Claro. Parte de lo que se hablaba. Oye, Dani, ejemplos de cambios de constitución en el mundo, en Chile, ¿cuántas aproximadamente han sido? En Chile hemos tenido varios cambios constitucionales. Los latinos, por lo general, somos en América del Sur, somos muy buenos para cambiar Los constituciones. hispanoamericanos, Creemos como quizás que haciendo estos cambios, como que se refunda. Claro. Hay un profundo sentido refundacional de que Término y hagamos un ciclo. borrón y cuenta nueva. De participación Tratemos de partir también. cero. Pero bueno, Sí. la nueva constitución chilena es bien ejemplar a nivel histórico, digamos, porque primero es la primera constitución chilena que se va a hacer otorgada al pueblo, por decirlo de alguna manera. Exacto. ¿Ya? Es la ciudadanía la que al final está haciendo, porque todas las constituciones, si tú ves para atrás, siempre fueron hechas entre cuatro paredes. Claro. O sea, la constitución del 80, la constitución que se hizo durante la dictadura militar, es una constitución que se hizo por una comisión. Exacto. Hubo una comisión de personas que eran excelentes profesionales. Mira, la figura Jaime Guzmán es una figura que mucha gente le puede encantar o le puede cargar. Pero más allá de eso, el tipo era brillante desde el punto de vista de la estrategia, de cómo redactar, Estratega, las palabras claro. utilizadas, todo eso. Sí. O sea, se escogieron profesores de Derecho Constitucional afines, Se fue a preparar a obviamente. Estados Unidos. ¿Cómo? Se fue a preparar a Estados Unidos. ¿Jaime Guzmán? Claro, y todo el grupo. Bueno, los Chicago Boys, por Claro, ejemplo. Pero ellos, en el fondo, lo que ayudaron fue a otorgar conocimiento finalmente a ellos para que terminaran redactando esto, para establecer bien los principios. Sí. Y son principios maquinados, y todo esto viene de una escuela que se llama la Escuela de Chicago de Economía. Chicago Boys. Los Chicago Boys que Claro. plantearon un sistema de libre mercado y que la Constitución del 80 pretendió resguardar con reglas súper claras. Por ejemplo, lo que hablamos, el principio de subsidiariedad. Eso va muy afín a un principio de libre mercado. ¿Por qué? Porque el Estado no se mete. El Estado no viene a intervenir. Mira, si hay competidores hoy día que están peleando hablemos cualquier mercado, los peces, ya la pesca. Dejemos que lo privado lo haga. ¿Por qué yo Estado me voy a meter? Si ellos lo hacen bien. Entonces, en otros estados, por ejemplo, existen lo contrario o lo distinto al Estado subsidiario, está el Estado solidario, que son estados que también existen muchas otras constituciones del mundo, que también hay que tener ojo, porque hasta qué punto el Estado acapara y le priva a los privados. O sea, también es bueno que los privados participen. Exacto. Y hasta qué punto los grados de conveniencia y de poder también Por juegan, supuesto. porque hay juegos Acá de es un poder tema absoluto. de armonía. Bueno, la Constitución del 80, pero para atrás tenemos otra Constitución. Claro. Tenemos la Constitución del 25, de 1925, que es una Constitución que se hizo también, se dice que se hizo en las termas de Chillán. Fueron encargados el presidente Arturo Alessandri Palma, incluso estuvo acá en esta comisión, pero no hubo un llamado para que la gente participara. Y más atrás, la del 1833, también. Mira, todo hecho en cuatro paredes. Exacto. Ya sí, en Chile estos cambios constitucionales, por eso esta es una nueva constitución que es muy relevante a nivel histórico y además porque es una constitución y es paritaria. Claro, Claro, claro. 155 representantes de la ciudadanía. Y se puede seguir además simultáneamente todo lo que están hablando en redes sociales. Hay una transmisión todo el día, 24/7, de lo que está pasando ahí. Claro, efectivamente. Así Eso que, se puede, las personas pueden revisar. Ahora, las discusiones son súper administrativas y digo administrativas porque se rigen también por la lógica que se rige el Parlamento y sabemos que es súper aburrido de repente verlo.
Entonces la gente no está viendo esto todo el día. Hay gente que lo hace y que Exacto. me parece Sí. súper bien porque al final esto, si la Constitución, recordemos que se tiene que aprobar. Sí, Puede claro. ser que se tiene que llamar va a a aprobar o distintos periodos de rechazar fuego, y con claro. voto obligatorio. Todos tenemos que ir a votar ese día. Sí, pues. Y porque es súper importante la nueva Constitución. O sea, uno no puede quedarse en la casa sentado. ¿Qué Total, pasa lo que No, mañana. y sabes pase. que, y Que más pase lo que allá de pase, eso, no. saber qué dice, porque saber qué vas a Bueno, aprobar y qué los no. medios de comunicación Claro. van a tener un rol importantísimo en esto. Claro. Porque las definiciones de una nueva constitución, la gente va a tener que saberlo. O sea, Claro. esto va a tener Así que es. explicarse. Dani, feliz de que hayas estado con nosotros, de Sí, verdad. te Aprendiendo pasaste. siempre, de tal manera. Muchas gracias. Pero no alcanzamos a tratar todos los temas porque faltó un montón. Dejémoslo Pero para un próximo capítulo. eso, para el Exacto. próximo. Hoy día hablamos Sí. de las bases de la institucionalidad. Exacto. Para el próximo podemos hablar de los derechos. ¿Qué Eso. derechos son los que están contenidos en la Constitución? Sí, es que es súper importante saberle las bases, o Obvio. sea, saber cómo entender desde del Bien, principio. pues espero que del se haya origen. entendido bien. Sí, Se entendió, absolutamente. claro que Súper, sí. bien. Y quizás en el próximo capítulo también podemos ahí comenzar a suponer, ¿cierto?, qué es lo que contiene la próxima que está redactando. Súper, Igual podemos eso. así tirar una idea. Gracias, Dani. Excelente. Muchas gracias, Carmen. Chao. estés bien. Un que estés abrazo, muy bien. gracias.